¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre ángeles y misterios celestiales? Imagina por un momento que estás a punto de entrar en un mundo donde la realidad supera la ficción, donde los guardianes celestiales vigilan el sagrado árbol de la vida. Este viaje comienza en el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por la divinidad, donde todo era perfecto hasta que un giro inesperado cambió el destino de la humanidad. Los ángeles, esas criaturas de luz y pureza, no son meras figuras de la imaginación. En el contexto del Edén, los querubines, seres poderosos con una conexión directa con lo divino, se erigen como protectores de los secretos más sagrados. La presencia de estos seres no solo añade una capa de misterio y reverencia al jardín, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan en el equilibrio del cosmos y la protección de los tesoros divinos. La historia nos lleva a un punto de inflexión, donde la armonía del Edén se ve amenazada. La tentación entra en escena, presentando un desafío no solo para Adán y Eva, sino también para el propósito mismo de los querubines. Estos guardianes no solo son testigos de la caída de la humanidad, sino que también se convierten en los custodios de la esperanza y la redención, marcando el inicio de una jornada épica que transformará nuestra percepción del universo espiritual. Los querubines, esos seres envueltos en misterio y majestuosidad, ocupan un lugar especial en la jerarquía celestial. Representan la primera línea de defensa de lo divino, encargados de proteger los secretos más sagrados del universo. Pero ¿qué sabemos realmente sobre ellos? La Biblia los describe como criaturas de gran poder y belleza, dotadas de múltiples alas y ojos, simbolizando su vasta visión y capacidad para actuar según la voluntad divina. Su origen se remonta a la misma creación del mundo, cuando fueron designados como los guardianes del Edén. Esta tarea no era menor. Implicaba la protección del árbol de la vida, asegurando que el conocimiento y la eternidad permanecieran resguardados de aquellos que no estaban preparados para manejar tales dones. Los querubines, por tanto, se convierten en símbolos de la justicia y la soberanía divina, actuando bajo el mando directo del Creador. La importancia de su misión se hace aún más evidente tras la transgresión de Adán y Eva. En este momento crítico, los querubines no solo simbolizan la separación del hombre de Dios debido al pecado, sino que también encarnan la promesa de salvación. Al proteger el camino al árbol de la vida, aseguran que la humanidad tenga la oportunidad de redimirse, de encontrar nuevamente el camino hacia la gracia divina. El jardín del Edén, con toda su belleza y perfección, fue escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. La serpiente, el animal más astuto de todos los creados por Dios, entra en escena con una pregunta que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Realmente dijo Dios? Esta simple pregunta introduce la duda en el corazón de Eva, marcando el inicio de la caída. Adán y Eva, al ceder ante la tentación, cometen el acto que alteraría su destino y el de todas las generaciones futuras. Al comer del fruto prohibido, sus ojos se abren a un conocimiento que no estaban preparados para manejar, y con ello, la inocencia se pierde. Este acto de desobediencia no solo les cuesta su lugar en el Edén, sino que también introduce el pecado y la mortalidad en el mundo. La expulsión del paraíso es tanto un acto de justicia como de misericordia divina. Aunque Adán y Eva son desterrados, la historia no termina allí. La presencia de los querubines, custodiando el camino al árbol de la vida, es un recordatorio constante de que, a pesar de la transgresión, la esperanza de redención permanece. Este acto asegura que la humanidad tenga la oportunidad de buscar y encontrar el camino de vuelta a la gracia de Dios, iniciando un viaje de fe, arrepentimiento y restauración. Este inicio de nuestra jornada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, la importancia de la obediencia y el papel de la divinidad en guiar a la humanidad a través de los desafíos de la vida.
A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos cómo los guardianes celestiales continúan jugando un papel crucial en la narrativa de la redención y la esperanza. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, el papel de los querubines toma un giro aún más significativo. Son designados como los guardianes definitivos del árbol de la vida, armados con espadas llameantes que giran en todas direcciones. Esta imagen poderosa no solo simboliza la prohibición divina de acceder al árbol, sino que también refleja la seriedad con la que Dios protege sus dones más sagrados. Los querubines, en este acto, no solo custodian un lugar físico, sino que también protegen el camino hacia la redención y la vida eterna. La espada llameante representa la pureza, la justicia y la verdad divina, elementos indispensables para acercarse al sagrado. A través de esta barrera celestial se asegura que solo aquellos que están verdaderamente preparados puedan acceder al árbol de la vida. Esta medida no es un castigo, sino una invitación a la reflexión y al crecimiento espiritual. Un recordatorio de que la santidad y la purificación son necesarias para volver a entrar en presencia de lo divino. Este acto de protección por parte de los querubines es también un acto de amor. Al guardar el árbol de la vida, Dios está preservando la oportunidad de la humanidad para alcanzar la inmortalidad bajo las condiciones correctas, en un estado de gracia y no de caída. Es un recordatorio constante de que, aunque la humanidad haya errado, el camino hacia la restauración y la vida eterna sigue abierto para aquellos que buscan genuinamente la redención. El árbol de la vida es más que una simple entidad física dentro del jardín del Edén. Es un símbolo potente de la vida eterna y la comunión continua con lo divino. Este árbol representa la fuente de sabiduría y la promesa de una existencia que trasciende la mortalidad terrenal. En el contexto de la expulsión de Adán y Eva, el árbol se convierte en el centro de una narrativa mucho más grande sobre la búsqueda humana de significado, propósito y salvación. La prohibición de acceso al árbol de la vida, custodiado celosamente por los querubines, sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado, pero también como una señal de esperanza. Indica que, aunque se haya perdido el acceso directo a esta fuente de vida debido a la transgresión, la posibilidad de redención y restauración permanece. La historia del árbol de la vida nos enseña que la verdadera sabiduría y la vida eterna se encuentran en la relación restaurada con el Creador, no en el conocimiento prohibido o en el poder terrenal. Este símbolo trasciende el relato del Génesis y se encuentra a lo largo de toda la Biblia, culminando en el libro de Apocalipsis, donde el árbol de la vida reaparece en la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aquí, el árbol está al alcance de todos, ofreciendo sus frutos cada mes y sus hojas para la sanación de las naciones. Este retorno al árbol de la vida simboliza la plenitud de la redención y la restauración de todas las cosas bajo la soberanía de Dios. La decisión divina de colocar a los querubines y la espada llameante al este del jardín del Edén es rica en simbolismo y significado. En la cultura hebrea, el este es a menudo considerado como la dirección desde la cual surge la luz y, por extensión, la vida y la salvación. Al posicionar a los querubines en esta dirección específica, se enfatiza la idea de que la salvación y el acceso a la vida eterna, simbolizados por el árbol de la vida, provienen únicamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Esta orientación también refleja una visión del mundo en la que el paraíso perdido no está completamente fuera de alcance, sino que su acceso está restringido, esperando el momento adecuado y las condiciones correctas para su restauración. El este, como punto de guardia, se convierte en un recordatorio constante tanto de la caída como de la promesa de redención, un horizonte hacia el cual la humanidad puede dirigir su esperanza y sus esfuerzos espirituales. La narrativa bíblica a menudo utiliza las direcciones cardinales
para transmitir mensajes profundos sobre la relación entre Dios y la humanidad, y la ubicación de los querubines no es una excepción. Proteger el este del Edén simboliza la vigilancia continua de Dios sobre su creación, asegurando que el camino hacia la vida eterna, aunque custodiado, permanece intacto para aquellos que buscan genuinamente volver a Él. Este segmento de nuestra historia resalta la profundidad del amor y la justicia divinos, demostrando cómo, incluso en los actos de juicio, Dios siempre proporciona un camino hacia la redención. A medida que continuamos explorando el papel de los querubines y su significado en la historia sagrada, nos adentramos aún más en la comprensión de cómo estas figuras celestiales encarnan la misericordia y la soberanía de Dios en su interacción con la humanidad. La mención específica de los querubines posicionados al este del jardín del Edén no solo tiene un significado simbólico profundo, sino que también invita a reflexionar sobre la interpretación hebrea del espacio y la dirección. En la tradición hebrea, el este no es solo una dirección geográfica, es una orientación que representa el comienzo, la fuente de luz y vida. Esta perspectiva ofrece una visión más rica de la protección divina del árbol de la vida, sugiriendo que el acceso a la redención y la restauración sigue un orden divino específico, arraigado en la sabiduría y la intención de Dios. Al interpretar la colocación de los querubines desde esta perspectiva cultural y espiritual, comprendemos que el acto de guardar el este del Edén va más allá de una simple barrera física. Es una declaración sobre la importancia de la preparación y la purificación en el camino hacia la santidad y la comunión con lo divino. La ubicación del Edén, y por extensión la del árbol de la vida, se convierte en un punto focal para la jornada espiritual de la humanidad. Un recordatorio constante de que el paraíso, aunque perdido, no está olvidado. Esta comprensión profundiza nuestra apreciación del texto bíblico, revelando cómo cada detalle, cada palabra, contribuye a una narrativa más amplia sobre la relación entre Dios y su creación. La historia del Edén, lejos de ser solo un relato del pasado, se convierte en una parte viva de la experiencia espiritual, invitando a cada generación a reflexionar sobre su propio camino hacia la redención. Los querubines, como manifestaciones de la presencia y el poder divinos, desempeñan un papel crucial en la historia sagrada. No son simplemente guardianes pasivos, son símbolos activos de la santidad de Dios y de su soberanía sobre la creación. La imagen de estos seres celestiales, armados con espadas llameantes y colocados para proteger el árbol de la vida, evoca una profunda sensación de asombro y reverencia. Nos recuerdan que el acceso a Dios, a la sabiduría y a la vida eterna no es un derecho incondicional, sino un don que requiere respeto, obediencia y humildad. La presencia de los querubines en el relato del Edén también nos habla del carácter intransigente de Dios frente al pecado, al mismo tiempo que subraya su inmensa compasión y deseo de restauración para su pueblo. A través de su vigilancia, los querubines no solo protegen la santidad del árbol de la vida, sino que también custodian la promesa de un futuro en el que la humanidad pueda ser restaurada a su plena comunión con el Creador. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la naturaleza compleja de la relación entre Dios y la humanidad, una relación marcada por la transgresión y la gracia, el juicio y el amor. La presencia angélica en el jardín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, desafiándonos a buscar la pureza, la sabiduría y la cercanía con Dios, a pesar de las barreras que el pecado pueda erigir. Los querubines aparecen en varios momentos clave a lo largo de la Biblia, cada vez ofreciendo una perspectiva única sobre su papel dentro del plan divino. Desde su guardia en el Edén hasta su representación en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, estos seres celestiales simbolizan la presencia constante de Dios entre su pueblo.
En el tabernáculo, los querubines bordados en el velo y forjados en el propiciatorio del Arca de la Alianza reafirman esta idea de cercanía divina, al mismo tiempo que recuerdan a los israelitas la santidad y la majestad de Dios. La recurrencia de los querubines en estos contextos sagrados no es coincidencia. Es una manifestación visual y simbólica de la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo, incluso en medio de su imperfección y pecado. Su presencia en el arte y la arquitectura sagrada actúa como un recordatorio constante de que, aunque el camino hacia Dios puede estar protegido por su santidad, el camino hacia la redención permanece abierto para todos los que buscan sinceramente su presencia. A través de la historia sagrada, los querubines nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, un creador que valora la justicia y la pureza, pero que también está profundamente comprometido con la restauración y la relación con su creación. En cada aparición nos invitan a adentrarnos más en el misterio de la fe, recordándonos que, aunque el camino hacia Dios puede estar custodiado por seres de inmensa majestad y poder, es un camino abierto por la gracia y el amor incondicional de Dios. Esta continuación de nuestro viaje nos lleva más profundamente en la comprensión del papel crítico que los querubines y, por extensión, todos los seres celestiales juegan en la narrativa bíblica. A través de su presencia y su servicio, somos constantemente recordados de la santidad de Dios, de su justicia inquebrantable y de su deseo ardiente de llevar a toda la humanidad de vuelta a una relación restaurada con Él. Los querubines no solo habitan en las páginas de las Escrituras. Su imagen se ha plasmado en el arte y la arquitectura sagrada a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, los querubines se destacaron en el lugar santísimo, sobre el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia inmediata de Dios. Estas representaciones artísticas no eran meras decoraciones. Eran manifestaciones visuales de la fe, diseñadas para recordar a los fieles la santidad de Dios y su promesa de habitar entre su pueblo. La inclusión de los querubines en elementos centrales del culto judío subraya su importancia en la cosmovisión hebrea. No solo custodian el camino al conocimiento y la vida eterna, sino que también adornan el lugar donde Dios mismo prometió encontrarse con su pueblo. Este uso del arte y la arquitectura sagrada revela un entendimiento profundo de cómo lo visual puede servir como un medio para expresar verdades espirituales complejas y profundas, conectando a los fieles con lo divino de manera directa y tangible. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina. Un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios.
El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. Los querubines en el arte y la arquitectura sagrada. Los querubines no solo habitan en las páginas de las Escrituras, su imagen se ha plasmado en el arte y la arquitectura sagrada a lo largo de la historia, sirviendo como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón, los querubines se destacaron en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, simbolizando la presencia inmediata de Dios. Estas representaciones artísticas no eran meras decoraciones, eran manifestaciones visuales de la fe, diseñadas para recordar a los fieles la santidad de Dios y su promesa de habitar entre su pueblo. La inclusión de los querubines en elementos centrales del culto judío subraya su importancia en la cosmovisión hebrea. No solo custodian el camino al conocimiento y la vida eterna, sino que también adornan el lugar donde Dios mismo prometió encontrarse con su pueblo. Este uso del arte y la arquitectura sagrada revela un entendimiento profundo de cómo lo visual puede servir como un medio para expresar verdades espirituales complejas y profundas, conectando a los fieles con lo divino de manera directa y tangible. Además, la recurrente aparición de los querubines en diversos medios y contextos a lo largo de la historia cristiana y judía destaca su papel continuo como símbolos de protección, presencia divina y mediación entre Dios y la humanidad. Al contemplar estas representaciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre la majestad de Dios y su compromiso inquebrantable con su creación, una promesa de cercanía y cuidado que trasciende el tiempo y el espacio. Simbolismo y significado. La imagen de los querubines. La imagen de los querubines lleva consigo un profundo simbolismo. Más allá de su papel como guardianes, representan la majestad, la pureza y la gloria de Dios, actuando como recordatorios constantes de su presencia omnipotente. La descripción bíblica de los querubines, con múltiples alas y ojos, simboliza su naturaleza vigilante y su capacidad para percibir y actuar de acuerdo con la voluntad divina en todas direcciones, enfatizando su conexión con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esta representación simbólica de los querubines refleja la complejidad de la naturaleza divina. Un Dios que es a la vez incomprensiblemente otro y profundamente cercano, cuya santidad es tanto una barrera como un puente hacia la comunión con Él. En este sentido, los querubines no son solo figuras de autoridad y protección, sino también de invitación, alentando a los creyentes a buscar la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. El simbolismo de los querubines también habla de la intersección entre lo divino y lo humano, ofreciendo una imagen de cómo la creación puede reflejar la gloria de su creador. A través de su presencia en la narrativa bíblica y su representación en el arte y la arquitectura sagrada, los querubines continúan inspirando a los fieles a contemplar la majestuosidad de Dios y a aspirar a una relación más profunda con Él. La historia de los querubines y su guardia del árbol de la vida nos lleva a través de un viaje desde el principio de la humanidad hasta la promesa de un futuro redimido. Su presencia en el relato del Génesis no es solo un recordatorio de la caída de la humanidad y la consecuente separación de Dios, sino también una señal de esperanza y de la misericordia divina que aún custodia el camino hacia la restauración y la vida eterna. Esta narrativa resalta la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios, entre su santidad y su deseo de relación con su creación. Los querubines, como símbolos de esta dinámica, nos recuerdan que, aunque el acceso al árbol de la vida fue restringido,
La promesa de redención y reconciliación nunca se cerró por completo. A través de la historia de salvación, Dios ha trazado un camino para que la humanidad regrese a Él. Un camino marcado por actos de fe, obediencia y, sobre todo, gracia. La preservación del árbol de la vida, custodiado por los querubines, se convierte en una metáfora poderosa de la propia promesa de Dios de vida eterna para aquellos que lo buscan con corazón sincero. Aunque el camino hacia este árbol sagrado fue obstruido para prevenir que la humanidad en su estado caído accediera a la vida eterna en pecado, la narrativa bíblica revela un plan divino más amplio para la redención de toda la creación a través del sacrificio de Cristo. Este acto de misericordia divina, simbolizado por la cruz, se convierte en el verdadero puente hacia la vida eterna, reemplazando la espada llameante y restaurando el acceso al árbol de la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra prometidos. Aquí, el árbol de la vida ya no está custodiado por querubines, sino que está libremente accesible para la sanación de las naciones, simbolizando la completa restauración de la relación entre Dios y la humanidad. La historia de los querubines, desde su vigilancia en el Edén hasta su representación en el arte y la arquitectura sagrada, nos recuerda la continuidad del propósito divino a través de la historia. Cada representación de estos seres celestiales, ya sea en textos sagrados, en pinturas o esculturas, lleva consigo la promesa de Dios de presencia, protección y provisión para su pueblo. La eterna vigilancia de los querubines sobre el árbol de la vida nos habla del amor inquebrantable de Dios, un amor que no se disuade por la caída ni por la rebelión, sino que busca incansablemente la manera de traer redención y vida eterna a su creación. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, reconociendo que, a pesar de las barreras que el pecado pueda erigir, el camino hacia Él permanece abierto, custodiado no por la exclusión, sino por la invitación a participar en su gracia salvadora y su amor redentor.